Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el cuarto webinar de la SILAN. Hoy vamos a tener unos panelistas que van a estar constituidos por Juliana Borja de Nueva York. Nos va a explicar los casos de COVID desde el punto de vista de la neuroimagen en su centro de referencia. Después hablará Fernando Villuela sobre alteraciones de la coagulación que se producen en el COVID y finalizará pues Joao Reis explicándonos o exponiéndonos su experiencia en Portugal y cómo se realiza el tratamiento de stroke durante la pandemia del COVID. Bueno, voy a pasar entonces a Roy Riascos, que nos va a presentar a María Juliana Borja. Roy, por favor. Bueno, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Para mí es un real orgullo poder introducir a María Juliana Borja. Ella es uno de los miembros más recientes que tenemos en el SILAN. Ella es de Colombia, ha hecho una carrera extraordinaria pasando por Miami, después por Harvard en Boston y hace unos años se ha vinculado como profesora asistente de neuroradiología diagnóstica en NYU. Y qué mejor persona que nos pueda hablar de esta situación con el COVID, que desde Nueva York, que es el sitio que desafortunadamente ha sido más afectado por la patología a nivel mundial. Entonces, quiero dar las gracias a todos por recibir a María Juliana y el podio es todo tuyo, María. Bueno, muchísimas gracias, Roy. Quisiera agradecer a todo el comité de SILAN por invitarme a dar esta charla hoy de neuroradiología en COVID, casos desde Nueva York. Bueno, entonces esta charla la he dividido en tres. La primera parte va a ser información general del COVID-19 en Nueva York. La segunda parte será una discusión del uso de neuroimágenes y hallazgos en COVID-19 según la literatura global y local. Y al final les mostraré casos basados en hallazgos radiológicos principales que hemos estado viendo en estos pacientes con COVID hasta ahora. Los casos incluirán infarto, hemorragia, trombosis venosa, lesiones de la columna y leucoencefalopatías. Ok, empezamos primero con información general del COVID. Como ustedes saben, el nuevo coronavirus es el SARS-CoV-2, originó en la región de Wuhan, China, en un mercado de animales vivos en diciembre del 19. Y este virus ha causado una enfermedad conocida como el COVID-19. Esta enfermedad rápidamente le ha dado vuelta al mundo, causando esta pandemia en la cual nos encontramos hoy en día. Se presume que el virus puede afectar el sistema nervioso, ya que en otros coronavirus anteriormente se han visto estos virus en el cerebro, pero la incidencia real todavía no se conoce. En un papel que salió de Wuhan, China, más o menos describían aproximadamente 36% de pacientes que tenían síntomas del sistema nervioso central, como cefalea, alteración mental, accidente cerebrovascular agudo y epilepsia. Pero la verdad es que la literatura de hallazgos neuroradiológicos y neuropatológicos en COVID-19 sigue bastante limitada, aunque todos los días está saliendo casi un artículo nuevo. Pero a continuación entonces les mostraré cuál ha sido nuestra experiencia desde Nueva York, que desafortunadamente es el epicentro de la pandemia en este momento. Pero así empezó todo en Nueva York. Esta fue la paciente confirmada número 1. Básicamente era una mujer de 39 años que venía de Irán, hizo escala en Qatar y venía hacia el aeropuerto de JFK en febrero. Una semana después de llegar acá le hicieron el examen y salió positivo de COVID el 1 de marzo. Y así fue que empezó todo. Ahora mirando más o menos ya 2 meses después, la verdad es que todo ha sido más o menos un desastre, por ponerlo así. Estas estadísticas fueron del 8 de mayo, o sea que ya va casi una semana más adelantado y desafortunadamente hay más casos, pero en ese entonces, el 8 de mayo, mundialmente habían aproximadamente 4 millones de casos. Yo sé que eso ahorita ha sobrepasado los 4 millones desafortunadamente. En ese momento, Estados Unidos tenía 1/3 de los casos del mundo entero y casi 10% de los casos del mundo entero se encontraban en el estado de Nueva York. El número de pruebas que se ha hecho acá en Nueva York ha estado bastante limitado, pues ahora hemos hecho un total más o menos de 1.2 millones, que no suena tan mal,
pero si miramos el número total de habitantes del estado de Nueva York, que es de 19 millones, pues estamos bastante quedados. Se presume que más o menos el número de casos realmente infectados es aproximadamente 10 veces más de los confirmados. Así que en cambio de tener ahorita más o menos 330,000 casos, en realidad son aproximadamente 3 millones, desafortunadamente. Pero este fue un estudio que salió del equipo de medicina interna de NYU, que es el hospital donde yo trabajo, donde los autores querían evaluar cuáles eran los factores asociados tanto con hospitalización y con enfermedad crítica en estos pacientes de COVID. Y enfermedad crítica se definió como aquellos pacientes que necesitaron atención en cuidados intensivos, ventilación mecánica, que hayan fallecido o que hayan sido de alta a hospicio ya como enfermos terminales. Entonces el estudio fue hecho entre el 1 de marzo y el 7 de abril, y en este estudio se le hicieron pruebas a 7,700 personas, de las cuales más de la mitad salió positivo, 53% salió positivo. Afortunadamente, la mayoría de estos pacientes pudieron ser tratados de manera ambulatoria, pero casi 2,000 pacientes tuvieron que ser admitidos al hospital. Durante el estudio, habían un grupo de 417 pacientes que seguían hospitalizados que no tenían enfermedad crítica, entonces estos pacientes no los consideraron parte del estudio, pero de los 1,582 pacientes que sí consideraron parte del estudio, 41% sufrieron una enfermedad crítica. Y de esos pacientes que tuvieron enfermedad crítica, casi la mitad fallecieron o fueron dados de alta como enfermos terminales. En otras palabras, aproximadamente 15% de todos los pacientes que fueron admitidos al hospital han fallecido o terminaron como enfermos terminales. En este estudio pudieron ver que los factores asociados a la hospitalización incluía el género masculino, ser adultos mayores, especialmente más de 75 años, tener más comorbilidades que los pacientes que no estuvieron hospitalizados, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, específicamente falla cardíaca, diabetes y obesidad. Los factores más asociados con deterioro severo durante la enfermedad era más el nivel de hipoxemia y los marcadores de inflamación elevados. Ya el género o el tipo de comorbilidades no había tanta diferencia entre los dos. Lo más importante era el nivel de saturación de oxígeno y los marcadores. Y ellos también pudieron ver que, por ejemplo, estos marcadores de proteína C reactiva y el dímero D eran los marcadores que más estaban asociados con ventilación mecánica y mortalidad. Pero bueno, ahora pasemos al uso de neuroimágenes en COVID. Entonces, este fue una investigación liderada por uno de mis colegas neuroradiólogos, que es el doctor Rajan Jain, y él estudió 6,441 pacientes acá en NYU. Nuevamente, casi mitad o más de la mitad, afortunadamente, fueron ambulatorios, pero 3,200 de estos pacientes fueron admitidos al hospital. Lo interesante es que de estos 3,200 pacientes, solo el 14% tuvo neuroimágenes. En total, estos pacientes tuvieron 13,300 estudios radiológicos, entonces se hicieron bastante, pero la mayoría de estos estudios radiológicos eran imágenes de tórax. Imágenes neuroradiológicos representaron solo el 5,5% del total de estudios. De estos pacientes que tuvieron imágenes neuroradiológicas, el 8,5% resultó positivo. La mayoría de estos estudios, la gran mayoría, el 81%, eran TACs de cerebro y solo se hicieron 50 resonancias magnéticas. Eso quiere decir que de los 3,200 pacientes admitidos, solo tuvimos 50 MRIs del cerebro. Las indicaciones más comunes eran alteración de la conciencia, sospecha de accidente cerebrovascular agudo y caída o trauma. Bueno, entonces si evaluamos los números nuevamente, de un total de 3,212 pacientes admitidos con COVID a NYU, solamente 38 de estos estudios neuroradiológicos mostraron hallazgos agudos. Eso representa simplemente el 1,2%, que en realidad es un porcentaje bastante bajo. Pero si tenemos en cuenta que este 1,2% incluye todos los pacientes que fueron admitidos, incluso aquellos que no tuvieron ninguna imagen. Así que si tenemos en cuenta solamente estos pacientes que tuvieron estudios neuroradiológicos, el 8,4% de los estudios neuroradiológicos realizados demostró hallazgos agudos.
Igualmente, yo creo que estos resultados seguramente están subestimados. Una de las razones principales es porque, como vimos, la gran mayoría de estudios que se hicieron fue TAC y desafortunadamente en TAC muchas veces no alcanzamos a ver cuáles son los hallazgos muy tempranamente. Lo otro importante es que muchos de esos pacientes están sedados y obviamente están bastante aislados, entonces todo el examen físico o el examen neurológico está muy limitado y seguramente muchos de estos pacientes tenían síntomas neurológicos que necesitaban resonancia, pero desafortunadamente nunca se hicieron. Otra cosa importante que vio este estudio es que 43% de los pacientes que tuvieron infarto cerebral fallecieron. Así que claramente tener un infarto cerebral, especialmente en los casos de COVID, tiene muy mal pronóstico. La mayoría de hallazgos que vimos en estas neuroimágenes fue infartos, tanto isquémicos como hemorrágicos, y además de eso, lesiones hipóxicas, anóxicas y encefalitis. Este fue un estudio que salió de Iowa y de Turquía, donde describían hallazgos neuroradiológicos en pacientes específicamente que estaban en cuidados intensivos. Entonces, lo que ellos hicieron fue mirar estos 749 pacientes hospitalizados en 8 hospitales diferentes, de los cuales un tercio terminó en cuidados intensivos. 50 de estos pacientes desarrollaron síntomas neurológicos y aproximadamente mitad obtuvo resonancias de cerebro. Así que si tenemos en cuenta estos pacientes específicamente que estaban en cuidados intensivos, que tenían síntomas neurológicos y que se les hicieron resonancia magnética, el porcentaje de hallazgos anormales es del 44%, que es bastante alto. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta cuando miramos estos números, estos porcentajes y estas incidencias, especialmente ahorita que estamos al principio de esta enfermedad, toca tener muy en cuenta de qué población estamos hablando, si estamos hablando específicamente de aquellos pacientes que tuvieron resonancia y síntomas o si estamos hablando de todos los pacientes hospitalizados, porque obviamente el porcentaje y la incidencia varía bastante. Otro tema que quería resaltar es el de los casos incidentales de COVID. Estos básicamente son pacientes que no tienen síntomas de COVID, consultaron por otra razón completamente diferente, clínicamente no tenían ninguna sospecha de COVID, pero que nosotros como radiólogos los diagnosticamos incidentalmente. Entonces tuvimos 13 pacientes que llegaron por trauma y 4 pacientes que llegaron por infarto. Y en las imágenes, los neuroradiólogos afortunadamente alcanzaron a ver anormalidades en los pulmones y fueron ellos los que recomendaron que les hicieran exámenes de COVID positivos, los cuales todos terminaron siendo positivos. Así que por eso es muy importante que nosotros miremos muy atentamente a los pulmones en todos nuestros exámenes neuroradiológicos, porque puede hacer que nosotros al final terminamos identificando o al menos ayudando a hacer el diagnóstico de COVID en varios de estos pacientes. Bueno, ahora sí miremos algunos de los casos de COVID que hemos visto y nuevamente, como le había mencionado, lo más común ha sido infartos hasta ahora. Esta fue una correspondencia que salió del New England Journal of Medicine que hablaba de infartos de vasos grandes en COVID-19 en pacientes menores de 50 años y este artículo salió de Mount Sinai, que también queda acá en Nueva York. Este estudio fue bastante corto, o sea, solo fue 2 semanas, pero ellos reportaron 5 casos de infartos de vasos grandes en pacientes menos de 50 años en su hospital. Todos estos pacientes tenían síndrome severo. Y para comparar, según ellos, lo que ha recibido Mount Sinai es que en un mes promedio se ven 1 o 2 pacientes menores de 50 años con infarto de vasos grandes. Aquí hemos visto casi 4 veces más esta incidencia de infartos en estos pacientes jóvenes. Entonces, por eso este grupo quería sacar este papel más o menos para que la gente se concientizara, o al menos la sociedad se concientizara de que esto podría ser un problema bastante grande, el de los infartos en la gente más joven. Esto es lo que nosotros hemos visto en los infartos de NYU. Vemos el típico infarto extenso de la arteria cerebral media. También hemos visto infartos de la fosa posterior, incluso del cuerpo calloso. Hemos visto infartos extensos, bilaterales, múltiples, como vemos en estos 2 pacientes en el TAC y en la resonancia. Este es uno de esos casos, más o menos sorpresa. Básicamente el paciente había llegado con un síndrome clínico de arteria cerebral media izquierda y aquí en las imágenes de TAC podemos ver esa hipodensidad
que confirma el infarto. Y lo interesante es que cuando le hicieron angio-TAC de cabeza y cuello, el neuroradiólogo obviamente vio esta anormalidad en los pulmones y ellos fueron los que dijeron que deberían hacerle examen de COVID a este paciente y resultó siendo positivo. Y antes de esto el paciente no había presentado ningún síntoma respiratorio. Ok, esto, además de estos infartos grandes que vimos, también hemos visto infartos pequeños. Este es un caso de un paciente que le hicieron un TAC el 4 de abril. Entonces, en este TAC no se ve nada agudo, este simplemente es un espacio perivascular agrandado. Pero al día siguiente, como el paciente no se había mejorado, le hicieron resonancia magnética y acá vemos que hay difusión restringida a nivel de la cabeza del caudado. Entonces, esto simplemente nos muestra la baja sensibilidad que a veces puede tener TAC y por esto muchos de los infartos, estoy segura, o de las anormalidades, de los hallazgos anormales de neuroradiología han sido subestimados. Este fue otro paciente de 64 años que estaba encefalopático y se le hizo imagen de resonancia y en estas imágenes de difusión podemos ver estos infartos pequeños bilaterales. Después de más o menos 30 días el paciente seguía empeorando y se le volvió a hacer otra resonancia y acá también podemos ver que tenemos más infartos periféricos. Así que estos eventos tromboembólicos pueden ocurrir continuamente durante la estadía. Este fue un caso que nos prestó la doctora Gulmuniz de Columbia, del Hospital de Columbia, que también queda acá en Nueva York. Este era un paciente de 69 años con diabetes tipo 2 y el tercer día de hospitalización presentó afasia. Acá vemos estas hipodensidades en el TAC bilaterales, en el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Se le hizo un angio-TAC que salió negativo, pero igual se le dio trombolítico intravenoso. A los 2 días presentó nuevos síntomas neurológicos y ahora podemos ver este nuevo infarto de la arteria posterior cerebral y además de infartos cardíacos también tenía, además de los infartos cerebrales también tenía infartos cardíacos, tenía el dímero D elevado y tenía una coagulación intravascular diseminada. Y por eso se le dio un drip de heparina. Más tarde ese día el paciente empeoró, se le volvió a hacer un TAC y podemos ver que acá hay muchos más infartos bilaterales, múltiples y además de eso el paciente empezó a sangrar y empeoró sangrando. Entonces podemos ver acá un cuadro muy complicado de coagulopatía también. Ok, pasemos a las hemorragias. Entonces, esto también es parte del estudio que hizo mi colega Raj Jain, donde evaluaron 3.824 pacientes que fueron admitidos por COVID en NYU. De esos, 755 obtuvieron neuroimágenes y de esos 755 pacientes vieron que 33 de ellos tenían hemorragias. La mayoría de hemorragias que vieron eran menos de 5 centímetros, pero habían varios de esos que tenían hemorragias puntiformes, así como hemorragias bastante extensas, más de 5 centímetros, con o sin herniación. Estos son unos de los ejemplos de hemorragias que hemos visto en COVID, en NYU. Esta fue una paciente de 61 años con cirrosis que presentó debilidad derecha y claramente vemos el hematoma en el lóbulo parieto-occipital. También estos pacientes presentaron con caída o fueron encontrados en el piso. Entonces, en este primer paciente vemos este hematoma subdural. En el otro paciente vemos como estas hemorragias en la parte inferior frontal. Entonces, no se saben si esto es por la caída como tal o si el paciente ya estaba un poco coagulopático y por eso sangró fácilmente. Este caso en la parte inferior de la pantalla que les muestro era un paciente de 58 años que ya llevaba 27 días hospitalizados, pero presentó alteración de la conciencia y él estaba anticoagulado. Y en TAC vemos esta pequeña hiperdensidad en el lóbulo medio frontoparietal. Cuando le hicimos imágenes de resonancia, vemos que habían bastantes infartos y todos ellos hemorrágicos también. Otra cosa, este es un caso interesante. Este primer caso es un paciente de 40 años que le estaban haciendo un TAC de cuello por estenosis subglótica porque tenían problemas con la intubación y afortunadamente el neuroradiólogo alcanzó a ver algo anormal en la cabeza y recomendó un TAC de cabeza y vemos acá esta hemorragia. Así que esto fue básicamente una hemorragia casi incidental. Nuevamente, pues mostrando la importancia de que seguramente muchos de estos casos tenían hallazgos anormales, pero no se les hizo ningún examen radiológico.
Este otro caso es un paciente de 74 años, llevaba 19 días de alteración mental y está anticoagulado por un stent, y acá vemos esta hemorragia bastante extensa del lóbulo temporal, occipital, también afectando el tallo con hipoxia. Y más hemorragias, nuevamente pueden ser múltiples, bastante extensas, bilaterales, con herniación en este caso. Hay otro artículo que recientemente lo escribimos y lo enviamos a la revista de Radiology, ahorita está en revisión, pero es una serie de casos de 11 pacientes del 20 de marzo al 10 de abril, y esta serie de casos son pacientes que han estado críticamente enfermos por más de 3 semanas. Todos han estado en cuidados intensivos y todos han estado intubados ya por varias semanas con COVID positivo. Y de esos 11 pacientes vimos que 7 de ellos tenían microhemorragias. Como ven en estas secuencias de SWI, podemos ver las microhemorragias más periféricas yuxtacorticales, y además de eso también vemos microhemorragias en el cuerpo galloso, especialmente a nivel del esplenio. Ok, pasemos a los casos de trombosis venosa. Entonces acá en este primer caso, en la parte superior de la pantalla, tenemos un TAC donde se ve hiperdensidad a nivel del seno sagital superior, y en las imágenes de angio-TAC podemos ver que no hay el realce normal o el llenado normal del seno sagital superior, así que está todo ocluido, como vemos en esta imagen de angiografía, y esta es una imagen después de trombolisis ya con el seno abierto. Este otro caso, vemos una imagen de TAC sagital donde hay hiperdensidad a nivel de la vena de Galeno. En TAC no vemos las venas profundas, y acá podemos ver en esta imagen de TAC un infarto venoso. En este otro paciente, nuevamente, esto es un TAC sin contraste, pero vemos esta extensa hiperdensidad afectando el sistema venoso profundo y todo este edema en los ganglios basales y en los tálamos bilaterales. Este fue otro caso también prestado por la doctora Gulmunis, de una paciente de 45 años que venía con debilidad de brazo izquierdo durante la admisión. Se vio esta hipodensidad en el lóbulo parietal posterior y se hizo resonancia magnética donde vemos esta hiperintensidad en FLAIR, en T2, con hemorragia, pero no tenía difusión restringida. La imagen de difusión era más que todo elevada y tenía este realce curvilíneo. Entonces se piensa tal vez que fue un infarto venoso o tal vez algo más inflamatorio focal. Ok, pasemos rápidamente a casos de médula espinal y de la cauda-equina. Este fue un estudio que salió de 3 hospitales de Italia, donde describieron 5 pacientes con COVID que habían presentado Guillain-Barré. El intervalo entre el inicio de los síntomas de COVID y los primeros síntomas de Guillain-Barré fueron 5 a 10 días, que es similar a otras infecciones que también pueden estar asociadas a Guillain-Barré. Los síntomas de Guillain inicialmente eran debilidad de miembros inferiores, parestesia facial y ataxia, pero después de 2 a 4 días estos pacientes desarrollaron una debilidad generalizada y tetraplegia. En resonancia, ellos describen que en 2 de sus pacientes había realce de la cauda-equina, en 1 de sus pacientes había realce del nervio periférico, pero que 2 de sus estudios eran completamente normales. Nosotros acá en NYU, hasta el momento que sepamos, no hemos visto ningún caso de Guillain-Barré. Este es un caso de Colombia nuevamente, de una paciente de 44 años que fue admitida por paraparesias y disfunción de esfínteres, además de defecto visual del ojo izquierdo y otros problemas neurológicos, paciente nuevamente COVID positivo. Y en estas imágenes de STIR sagitales podemos ver que hay lesiones multifocales afectando la médula, y son un poco de ensanchamiento, y algunas de esas lesiones también presentan un realce anormal. En las imágenes de este mismo paciente se le hicieron imágenes del cerebro, y acá vemos que hay algunas lesiones en la sustancia blanca profunda, periventricular. Algunas de esas lesiones tienen difusión restringida y además de eso realce. Entonces se piensa que tal vez es como un tipo ADEM, una enfermedad tipo ADEM secundario al COVID, es posible. Ok, y ahora pasemos a leucoencefalopatías y otros hallazgos que han sido descritos.
Este fue un artículo que salió de Francia, donde hicieron un estudio retrospectivo de 58 pacientes y ellos todos tenían síndrome de dificultad respiratoria aguda. Estos pacientes presentaron alteración de la mental en 84% de los casos y a 13 de ellos se les hicieron resonancia magnética. Estos hallazgos de ese artículo, ellos describen que la mayoría de pacientes tuvieron realce leptomeningeo. A 11 de los pacientes se les hizo perfusión y ellos vieron que todos los pacientes que tuvieron estudio de perfusión eran anormales en los lóbulos frontotemporales y además de esos, algunos de esos también tenían infarto. Esto es una de las imágenes de ese artículo donde vemos un poco de realce acá en el lóbulo occipital, tal vez se ve un poco mejor en las imágenes de FLAIR, un poco de señal anormal en FLAIR en el lóbulo frontal. Este artículo seguramente ustedes ya lo han visto porque fue muy popular, este salió de Michigan, en el que se describe encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda, y era un paciente de 3 días de tos, fiebre y alteración de la conciencia. Le hicieron punción lumbar, no creo que le hicieron COVID en la punción lumbar, pero sí le hicieron exámenes de todos los otros virus y esos habían salido negativos. Y lo que ellos describen es este paciente que tiene hipodensidad en los tálamos bilaterales mediales y se ven en resonancia magnética como hay hiperintensidad en FLAIR, en T2, además de hemorragias y un realce bastante irregular. Además de afección del tálamo, también tenemos abnormalidades en los lóbulos temporales mediales bilaterales, donde también vemos edema, vemos hemorragia y vemos un realce anormal. Este fue otro caso también reciente que salió del Japón. Ellos describían un paciente de 24 años con fatiga, cefalea o dinofagia. Interesantemente, el swab nasofaríngeo salió negativo, pero le hicieron el líquido cefalorraquídeo y ese salió positivo con COVID. Lo que vemos en este caso es difusión restringida en el hipocampo derecho con hiperintensidad en FLAIR. Estos autores describen este caso como meningitis y encefalitis, pero la verdad yo tengo como mis dudas porque uno también puede ver esto simplemente en cualquier caso de convulsión. Entonces no estoy segura, aunque claramente ellos vieron el COVID positivo en líquido cefalorraquídeo. Entonces puede ser simplemente efecto de una convulsión o encefalitis. Este nuevamente es el artículo que les había hablado, el que salió de Iowa y de Turquía. Entonces ellos describen que uno de los hallazgos más comunes era esta señal cortical anormal en FLAIR, que está señalada con esta flecha izquierda. Entonces este es un FLAIR post-contraste. Ellos habían dicho que algunos de esos pacientes tenían difusión restringida en la corteza y algunos tenían realce leptomeningeo en T1 y blooming también, pero no lo veo en estas imágenes del artículo. Otras de las características que ellos describían es esta hiperintensidad en FLAIR en la sustancia blanca bilateral. Este fue un caso prestado de Maimonides por el doctor Evanstein, que es otro hospital que también queda acá en Nueva York, que es un paciente de 59 años con COVID-19 positivo y una debilidad súbita de miembros inferiores. Este paciente también tenía embolismo pulmonar. En las imágenes axiales y coronales de TAC podemos ver esta hipodensidad en los globos pálidos bilaterales y en resonancia vemos todas estas áreas de difusión restringidas acompañada de FLAIR anormal y de hemorragia también. Entonces se piensa que esto seguramente es una secuela, una necrosis hemorrágica de ganglios basales. Este es un caso de NYU muy interesante. Era un paciente bastante joven, tenía solo 23 años, que presentó con alteración de la conciencia súbita y mutismo. No tenía absolutamente ningún antecedente. Cuando llegó a urgencias, el paciente tenía una glucosa bastante elevada, más de 900. Le hicieron un COVID y resultó positivo y todos los marcadores de inflamación estaban bastante elevados. En las imágenes de TAC podemos ver una hipodensidad sutil en el centro semioval con un poco de hemorragia, pero ya en las imágenes de resonancia magnética podemos ver claramente que hay una difusión restringida bastante anormal que afecta el centro semioval bilateral, afecta los lóbulos frontales y además de eso el esplénido del cuerpo calloso.
También tenemos lesiones de difusión en los cerebelos bilateralmente. En FLAIR era interesante, no era muy hiperintenso, habían áreas que eran hipointensas en FLAIR, hipointensas en T2 también, hiperintensas en T1 y con sangrado. Entonces seguramente algún tipo de necrosis y de hemorragia. Otro caso de NYU, este es un paciente de 66 años con fiebre, disnea, que está intubado y tenía alteración de la conciencia persistente y por eso se le hizo esta resonancia. Y vemos acá nuevamente parecido al otro caso donde vemos esta difusión restringida en la corona radiada bilateral con hiperintensidad en FLAIR. También podemos ver acá todas estas microhemorragias que más que todo son yuxtacorticales involucrando el cuerpo calloso. Más casos bastante parecidos, con un patrón bastante parecido donde podemos ver esta difusión restringida nuevamente en el centro semiovar y en la corona radiada. Estos son dos casos diferentes. Así que este artículo que ya les había hablado, que sometimos a la revista de Radiology, fue esta serie de casos en todos estos pacientes, todos estaban críticamente enfermos. Y lo que vimos es que 10 de los 11 pacientes tenían hiperintensidad en T2 simétrica, confluente, con difusión restringida. Entonces acá en estas primeras imágenes tenemos las imágenes de difusión y en estas acá tenemos las imágenes de T2. Las zonas más afectadas eran estos giros precentrales bilaterales, el centro semioval y la corona radiada. Las áreas que no estaban tan afectadas en estos pacientes que vimos eran la sustancia gris profunda, la fosa posterior, solo 4 pacientes tenían signos anormales en la fosa posterior y eran mucho más sutiles. A uno de esos pacientes se le administró contraste, pero no tuvo ningún realce. Este es otro de los casos también de ese artículo. Era un paciente que le hicieron una resonancia magnética por alteración de la conciencia y vemos en esta imagen de difusión esta extensa difusión restringida bastante anormal, afectando casi todo la sustancia blanca. Y en las imágenes de T2 vemos también cómo es hiperintenso en T2. 2 semanas después el paciente empeoró. Así que se le volvió a hacer una resonancia magnética y lo interesante es que algunas de estas áreas que eran hiperintensas en T2 ahora tienen una señal casi similar al líquido cefalorraquídeo, tanto en imágenes de T2 como en imágenes de difusión. Así que se cree que seguramente un tipo de rarefacción o necrosis en el parénquima. Lo interesante de este estudio es que justo el mismo autor había sacado ya otro artículo anteriormente con 242 pacientes con imágenes de cerebro y ninguno de esos 242 pacientes que él acaba de publicar tenían estos hallazgos que acabamos de ver ahorita. Entonces no sabemos si este tipo de leucoencefalopatía que estamos viendo y esta microhemorragia tal vez son complicaciones en casos solo severos o en casos muy tardíos. No estamos seguros. Y las causas seguramente multifactoriales. Como sabemos, el COVID tiene daño vascular y microendotelial, entonces seguramente tiene coagulación anormal y eso seguramente se ve en alguna de estas imágenes, especialmente con todas estas microhemorragias. Puede que estos sean hallazgos de una leucoencefalitis aguda hemorrágica o una leucoencefalopatía posthipóxica tardía. Incluso encefalopatía asociada a sepsis, en realidad es que no sabemos muy bien. Estas microhemorragias, especialmente en estas zonas yuxtacorticales y de cuerpos callosos, se han descrito anteriormente en pacientes en grandes altitudes, entonces se piensa que tal vez es algo relacionado con la hipoxemia o el oxígeno, pero nuevamente es difícil saber. Entonces, en conclusión, este COVID-19 es una patología nueva, la incidencia es bastante desconocida, pero estoy segura que está subestimada. También estamos subestimando las lesiones cerebrales y yo creo que es necesario hacer más autopsias cuando sea posible. Han habido un poco de autopsias hasta ahorita y ninguno de ellos ha demostrado infección directa del cerebro hasta la última vez que estuve mirando la literatura. Sé que todo el tiempo salen nuevos artículos, pero la última vez que miré, ninguna de estas autopsias tenía infección cerebral. Habían unas autopsias que sí tenían microhemorragias y otras infartos, pero no creo que ningunas habían descrito estos niveles de leucoencefalopatía como hemos estado viendo.
Yo creo que uno de los problemas con estas autopsias es que muchos de los pacientes a las cuales se los hicieron habían fallecido muy rápidamente. Por ejemplo, uno de las autopsias fue en un paciente que solo tenía un día de síntomas y murió en la ambulancia, ni siquiera alcanzó a llegar al hospital, y a ese fue uno de los que se le hicieron autopsias. Así que yo creo que si le hacemos más a estos pacientes que llevan mucho tiempo en cuidados intensivos, tal vez tengamos más información. Pero en resumen, los hallazgos más comunes del sistema nervioso central en COVID que hemos visto en Nueva York hasta el momento es, primero, que generalmente no hay hallazgos agudos. Muchos de esos pacientes les hacemos exámenes y en realidad no vemos nada. Pero cuando sí hay hallazgos, lo más común que hemos visto son infartos, tanto grandes como pequeños, hemorragias grandes o microhemorragias y estas extensas leucoencefalopatías, un poco de casos de trombosis venosa y muy pocos casos de médula o de Guillain-Barré, pero nosotros todavía no hemos visto esto en el NYU. ¿Ok? Muchas gracias. Juliana. Brillante, muy bueno. Si te podés quedar con nosotros un rato para las preguntas, después de la presentación de Fernando y de Joao, abrimos la discusión. ¿Puede ser? Claro, claro que sí, no hay problema. Gracias. Es mi placer presentar a un vecino nuestro que es de Argentina, un uruguayo, que está trabajando en UCLA, a Fernando Vinuela, creo que todos lo conocemos muy bien, pero simplemente la introducción sigue para decirles a todos ustedes que estamos todos juntos en esta sociedad que él y el profesor Tavera fundaron hace muchos años, y que tenemos el placer de continuar con ella, esperando que gente joven como Juliana y otros que están viviendo como Roy puedan continuar con eso. Fernando, queremos escuchar tu palestra de disfunción endotelial. Gracias por estar aquí. ¿Alguien me abre la puerta para entrar, por favor? ¿No? Ya está en línea, doctor. Estás en línea. Carlos, abrime la puerta, Carlos, por favor. Listo, ya puede compartir su pantalla. Ahora comparta su pantalla y ya estamos. Share screen. Share screen. I don't know. Abro el... Share screen, abre el... Perfecto, ahí estamos viendo. Ahí abra su PowerPoint y ya estamos. Perfecto, ahí estamos viendo su texto. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir esta charla, que fue producto de una pregunta que Eduardo hizo cuando él hizo su presentación, en los cuales él preguntaba que no tenía respuesta de por qué en la patología que él mostró, a la izquierda una carótida común interna que no tenía ningún elemento hemodinámico de estenosis con factores hemodinámicos protrombóticos, y también a la derecha, dos pacientes que él preguntaba por qué en este caso se presenta este tipo de trombosis masiva. Y además María Juliana presentó casos de trombosis a todos los niveles del sistema nervioso central. Basado en eso, se me ocurrió un poco revisar la literatura para ver si existían algunos elementos que nos pudieran servir para entender desde el punto de vista fisiopatológico y patológico la razón de esas trombosis masivas. Nosotros como intervencionistas navegamos en un territorio vascular que en este momento me parece que está lleno de pirañas que no han sido detectadas. El caso que mostró Eduardo, entonces, me llevó a revisar la literatura, sobre todo la literatura en la cual mostraban ellos que había no solamente trombosis masiva a nivel de las carótidas, sino que en este caso en particular muestra en
en angiotomografía la presencia de coágulos en la arteria pulmonar izquierda y en la arteria pulmonar derecha, en un caso de COVID. Y eso también, un artículo de holandés en radiología mostraba la importancia también no solamente de coágulos de gran tamaño, sino también de microtrombosis, lo cual me hace pensar, María Juliana, que la patología neurológica a nivel de cerebro podría tener una etiología microtrombótica. En este caso, en una tomografía de pulmón, se mostró que negativa en la angiografía pulmonar, cuando se hizo la difusión, se mostró que había microtrombosis generalizadas con aumento de la circulación a nivel de las lesiones. Estas son las lesiones en vidrio esmerilado y estas son las lesiones que tienen una hipervascularidad y esta es la parte pulmonar que por microtrombosis está totalmente desprovista de circulación. Y la pregunta es, ¿por qué el aumento de circulación en la patología? Porque sucede que en la parte patológica el endotelio está disfuncional, lo cual origina entonces una dilatación por el daño de las células de small muscle cells y produce una dilatación masiva que no hay contractilidad y eso produce entonces un aumento de la vascularización, pero patológica, no fisiológica. O sea que en este caso no solamente hay patología trombótica de grandes vasos, pero hay patología de microtrombosis que producen y aumentan la hipoxia y la tormenta de citoquinas que vamos a ver en forma inmediata. O sea que ya existe entonces literatura de esta manera. Existen la literatura también china muestra que ya habían publicado que en casos severos había un aumento del factor D dímero por aumento de la trombosis. Aquí ven los pacientes fallecidos y los pacientes que sobrevivieron y cómo se ve el D dímero aumentado en forma patológica. El D dímer es el principal producto de la degradación de la fibrina por plasmina y es generado en la formación de trombos. Lo que había entonces un aumento de trombosis masiva en los casos severos con muerte, mientras en los casos que sobrevivieron, el del dímer se mantuvo a nivel normal. Patología trombótica con elementos de coagulación. Este caso es en la documentación china que ellos evaluaron los parámetros anormales de la coagulación asociados con el mal pronóstico en pacientes. ¿Y qué vieron ellos? Vieron entonces que la mortalidad general fue del 11%, los pacientes que no sobrevivieron revelaron niveles significativos más altos de D-dímer y productos de degradación de fibrina, mayor tiempo de protrombina y tiempo de trombosplatina parcial activada. Todos elementos que hablan de una trombosis masiva y degradación del trombo. Y aquí tienen los factores, los parámetros en los cuales muestra primero factor importante de los pacientes que murieron, la edad, después el aumento del tiempo de protrombina y también el D-dímer y también aumento de los productos de degradación de la fibrina. Ergo, pacientes que no sobreviven, la mayoría anticoagulación masiva con destrucción y necrosis por hipoxia del resto de los tejidos. Existe esto también que sucedió la semana pasada, en el Lancet, una carta de investigación en los cuales ellos dicen que reportaron evidencia de cuerpos virales del coronavirus en las células endoteliales. El coautor del estudio, MEPA, dice que los hallazgos sugieren que el virus puede infectar directamente el endotelio. Entonces la pregunta es, vamos a buscar que muestran que existe partículas virales en el endotelio. Desafortunadamente, las autopsias con COVID son rápidas y nunca se investigó
el estado patológico de las arterias y venas involucradas en la patología. Por lo tanto, no estamos haciendo el diagnóstico de endotelitis, no porque no lo tengan, sino porque la autopsia todavía no ha sido dirigida a el endotelio, que entre paréntesis, el endotelio es el único órgano con el sistema nervioso que llega a todos los otros órganos. Por eso la patología que estamos viendo es multiorgánica. Multiorgánica. En realidad, dice, es una enfermedad del endotelio. Este último artículo, de origen italiano, también dice que el problema de la hipertensión arterial, tromboembolismo arterial y venoso, enfermedad renal, trastornos neurológicos y diabetes mellitus es que el virus se dirige al endotelio, uno de los órganos más grandes del cuerpo humano. Busqué entonces patología y aquí se encuentra, en esta patología en italiana, se encuentra entonces la presencia de una arteria, esto es el miocardio de un paciente que tuvo un stroke, pero esta es la parte normal del miocardio, en la que se ve patología viral. Aquí muestra una arteria dilatada. ¿Por qué? Porque el endotelio está trastornado y no existe contractilidad del músculo liso. Y en el endotelio se ve partículas virales, que se ven aquí en azul. Estas son partículas virales en el citoplasma del endotelio que están destruyendo la fisiología del endotelio y produciendo una disfunción endotelial. Existe otro artículo realizado por el Hospital Universitario de Zúrich que dice que el coronavirus ataca los vasos sanguíneos en todo el cuerpo para causar insuficiencia orgánica múltiple. Yo puse aquí, yo tengo varios diapositivos de esta manera, de que puedan ustedes leer un poco en detalle los elementos que más importantes de esos artículos. Aquí tienen, por ejemplo, partículas virales en el endotelio y aquí tienen el proceso inflamatorio de células monocíticas transformándose. O sea que el detalle está en lo que no tengo tiempo para eso, pero ahí lo pueden leer. No puedo... Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre cuáles son los factores del endotelio que nos permiten mantener una hemostasis del endotelio. ¿Y qué sucede entonces cuando existe una disfunción del endotelio? El endotelio, como ustedes saben, es una pequeña capa monocelular de enorme importancia, solamente monocelular, pero tiene funciones reguladoras. Primeramente, regula la inflamación intravascular, regula la coagulación y la fibrinólisis, regula la infección, produce regeneración del endotelio y produce contractilidad del músculo liso vascular. La arteria se dilata y se contrae debido a la función química del endotelio. Y lo más importante del endotelio es la fisiología del óxido nítrico. El óxido nítrico es gas que el endotelio libera a la circulación y produce disminución de la activación de las plaquetas, aumenta el contenido de oxígeno de los eritrocitos, disminuye el proceso infeccioso inflamatorio por disminución de la adhesión de los leucocitos. O sea, tiene un proceso anticoagular y también un proceso antiinflamatorio. Además, tiene funcionalidad sobre el músculo liso vascular. Por lo tanto, el óxido nítrico de todos los elementos que segrega el endotelio es el más importante. Previene la activación y adhesión de las plaquetas, inhibe la proliferación bacteriana y la formación de biofilms, mejora la endotelización, influye en la respuesta de todo el sistema inmunitario, promueve la angiogénesis. Entonces ahora, si ustedes pueden ver, cuando se destruye el endotelio por razones virales, se sucede una hecatombe desde el punto de vista de citoquinas. A su izquierda ven ustedes un diagrama de ácido nitroso y un endotelio disfuncional con proceso inflamatorio en la íntima que produce toda una clase de citoquinas proinflamatorias.
O sea, función del sistema endotelial ya establecido. ¿Qué pasa con el sistema inmunitario? ¿Qué sucede con el sistema inmunitario? Desde el punto de vista normal, el sistema inmunitario se divide en dos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptada. Lo que ven ustedes esto a la izquierda, eso en realidad no sucede a nivel fisiológico. Existe una mancomunidad o existe una espontaneidad entre el sistema adaptado y el sistema innato, y las células se entremezclan entre ellas. O sea que la separación de los dos, la inmunidad en realidad existe a nivel animal y a nivel in vitro, pero cuando pasa a nivel fisiológico en realidad es una mezcla. O sea, este sistema inmunitario está regulado. O sea que las dos, estos son el concepto de inmunidad innata e inmunidad adaptada. La inmunidad innata, protección general e inespecífica. Respuesta inmediata, no se modifica con exposiciones repetidas, o sea que es rápida, inespecífica y sin memoria. La inmunidad adaptada, por el contrario, es altamente específica para diferentes antígenos, es tardía en relación a la presencia de linfocitos, existe un lapso entre la exposición y la respuesta máxima, mejora con cada exposición, y entonces en relación a la inmunidad innata es más lenta, más específica, más diversa y con memoria. Este es un diagrama de todos los elementos celulares que participan en el proceso inflamatorio agudo. Primeramente los neutrófilos, luego los monocitos, fundamentalmente los macrófagos, y existen después los linfocitos. ¿Qué sucede entonces cuando el virus llega entonces a nivel del endotelio celular? El virus tiene lo que se llama de spike and glycoprotein, que se llama la espiga, yo no lo pude traducir. Una espiga que tiene una predilección por diferentes partículas, por diferentes elementos a nivel del endotelio, particularmente el AC2. El coronavirus accede a las células huésped a través de su glucoproteína espiga con la enzima convertidora de angiotensina, que es esto. Eso produce entonces, aquí vemos un diagrama, cuando llega entonces la espiga, llega entonces al AC2, eso se produce un anclaje del mismo. Cuando se destruye el anclaje, produce un daño a nivel de la membrana, y eso hace que entonces el RNA del virus migre hacia el endotelio, hacia la parte principal, y entonces produce una traducción y produce también una transformación de las proteínas entroRNA, y eso produce un nuevo virus. Entre paréntesis, pude encontrar aquí una imagen anatómica en la cual se ve, esta es la espiga del virus que llega entonces y transmite su RNA a través de diferentes receptores. Cuando eso sucede entonces, eso produce una muerte de la célula y produce una destrucción celular. Aquí hay un diagrama de por qué se produce el tormenta de las citoquinas. O sea que los virus infectan las células epiteliales pulmonares, entonces destruyen la célula epitelial y entran a nivel de la célula endotelial. Y entonces los macrófagos activados por citoquinas destruyen el endotelio y producen entonces un aumento enorme de marcadores proinflamatorios que entran a la circulación. Y eso produce lo que se llama una tormenta de citoquinas. Tormenta de citoquinas que no es regulada de ninguna manera por los elementos fisiológicos del cuerpo humano. Entonces, ¿qué sucede? En una tormenta de la citoquina provocada por una difusión endotelial. El endotelio no tiene las funciones que ya hablamos. Eso hace una apertura entonces de una destrucción de las células endoteliales. Y las células endoteliales se transmiten a nivel muscular a todos los otros órganos.
O sea, lo que sucede en el endotelio, lo que sucede en el endotelio del pulmón es la entrada, pero se transmite a nivel biológico a todos los niveles. Aquí es un resumen entonces, la destrucción del epitelio, la destrucción del epitelio pulmonar, la entrada al endotelio pulmonar, y de ahí entonces destrucción, aumento de citoquinas proinflamatorias, etcétera, aumento de presencia en la circulación y una tormenta de citoquinas que se transmite a todos los niveles, a todos los niveles. Este es un resumen global. A la izquierda tienen ustedes la acción de los distintos factores celulares y humorales. Los que les muestro esto para ver la hecatombe que existe cuando el virus destruye el epitelio, entra en el endotelio, destruye el endotelio y se produce un aumento masivo celular y humoral a nivel vascular. O sea que no voy a entrar primeramente, yo soy intervencionista, si voy a empezar a repetir y sobre todo a traducir la terminología biológica, me pego un tiro, porque en realidad no tengo ese elemento. Pero lo que quiero es que les quiero mostrar esto, el elemento fundamental, la realmente tormenta humoral y la tormenta celular que existe a nivel del pulmón, que se transmite en forma totalmente difusa, porque por eso existe a nivel trombosis venosa, trombosis arteriales de gran calibre, de medio calibre, microtrombosis, una destrucción completa y un aumento, y lo que sucede entonces produce una disfunción de multiórganos. Por eso la neumonía producida por el factor, el síndrome respiratorio agudo, la acidosis metabólica, la lesión renal aguda, la lesión cardíaca aguda, la trombosis vascular sistémica, la coagulopatía intravascular difusa, y estoy seguro, María Juliana, que uno de los elementos más importantes en la expresión de toda la patología neurológica es la presencia de patología microtrombótica. Desafortunadamente, la autopsia no ha llegado a tomar una arteria o una vena y hacer un análisis histopatológico de la pared de la arteria. Estoy casi seguro que van a encontrar partículas virales y van a encontrar todo un elemento proinflamatorio que todavía no lo han definido, no porque no existe, sino porque no han llegado todavía a detectarlo. Esto es para ver, esto no lo voy a leer, es para que vean que ustedes tienen slide en el cual existe un detalle, lo que es un síndrome de liberación de citoquina, lo que es la patología de la tormenta de citoquina, esto lo pueden leer, etcétera, etcétera. Y existen otros slides también que tienen otros elementos descriptivos para que ustedes puedan integrarse y entender con mayor detalle los elementos de lo que sucede ahora en la difusión endotelial con la tormenta de citoquina. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. A continuación, me gustaría presentar a Joao Reis, que es el neuroradiólogo del Complejo Hospitalar de Lisboa Central, y nos va a hablar del stroke, organización del tratamiento en Lisboa. Muchas gracias, Joao, cuando quieras. Sí. Muy bien. No sé si tienen la pantalla. Sí, sí, perfecto. Abrila ahora. Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias por todo. Es un honor de partillar con vosotros las fantásticas presentaciones que han tenido los dos palestrantes. Gracias, Juliana, por las imágenes de neuroradiología, son fantásticas. Aprendemos todos mucho. Y muchas gracias, Fernando, por mostrar la deficiencia endotelial. Mi presentación no es científica, es más un anseo de
lo que se pasa cuando nosotros somos médicos y tratamos el ictus por vía endovascular y cómo de un día a otro todo que habíamos lutado para mejorar en un país, en un pequeño país, para tratar mejor los pacientes de un día a otro, todo cambia en nada. Todo es mucho más difícil. Voy a presentar de inicio una pequeña historia de cómo se ha empezado la medicina en Portugal, la asistencia, la área asistencial. Después voy a hablar un poco de lo que sufrimos hoy con COVID y no tenemos los problemas que se pasan en España o en Italia. En Portugal hay que pensar la estructura de la salud, la geografía, demografía, organización, funcionalidad y, más que todo, la calidad y el tiempo de trabajo. Nos habíamos creado un sistema nacional de salud en 1899, después habíamos tenido un sistema completamente gratis desde 76, ninguna persona paga nadie. Y después habíamos creado un sistema de urgencia como el 911 de los Estados Unidos, que es los 112 desde 91. Y habíamos creado una sociedad para tratamiento y para se interesar de eso que pasaba con el stroke. Se ha creado las unidades para tratamiento de stroke, pero se ha autorizado a crearlas las unidades no de acuerdo con las necesidades demográficas y geográficas, y se han creado inicialmente esta distribución. Muchas al norte del país, algunas al centro y al sur casi nadie. Al principio teníamos 31, pero 15 no hacían nadie. Era solamente para decir que eran unidades de stroke, pero no hacían nada. Hoy tenemos 25 que trabajan más o menos bien. Después de 2005 se ha creado una sociedad portuguesa de stroke que juntaba a los internistas y los neurólogos que se interesaban en el tratamiento y organización de todo que era stroke. Y se ha empezado a hablar de lo que era necesario para el tratamiento del stroke. Se ha dividido el país en áreas para, de una manera geográfica, crear unos itinerarios clínicos de transporte de los pacientes y lo que deberíamos hacer para cada paciente si tenía un stroke y dónde estaba, a dónde debería ser transportado y tratado. Esto es de 2008. Antes de Mr. Clean, cuando se hablaba de trombectomía, ninguna persona hacía nadie. Solamente nosotros habíamos empezado en 2004 a tratar los stroke, éramos los únicos y nos llamábamos los salvajes. Pero creo que estábamos en un buen camino. Y es nuestra experiencia que habíamos empezado desde 2004. Y cuando llegamos a 2015, ya teníamos una experiencia grande de tratamiento. Y el gran boom del tratamiento del stroke no ha venido por un caso de stroke, pero sí por un doente que tenía una hemorragia subaracnoidea, productora de aneurisma, que no ha sido tratado a tiempo porque no había más personas de urgencia. Yo estaba de vacaciones, no estaba en mi hospital, es por eso no he sido llamado para lo tratar, era único, no teníamos personas suficientes. El paciente murió. Y después de esto ha habido un investimiento del ministro del sistema de salud para empezar por lo que llamamos la urgencia metropolitana, no solamente de Lisboa, como de Porto y Coimbra, son las otras grandes ciudades de nuestro país. Así se han creado 9 centros de neuroradiología intervencionista en Portugal, y que trabajan con algunas asimetrías, pero donde se puede tratar el stroke. Pero, como puede mirar, al sur, que es la zona que se llama de Algarve, es una desgracia porque cuando llegamos al verano, la población se multiplica de 4 a 5 veces.
Con esta organización habíamos empezado en 2005 a tratar 329 pacientes y pasamos a 210 en 2016 y ha venido siempre un incremento anual y nuestro target es de tratar lo mínimo de los 10% de pacientes que tienen un stroke mayor, y que ahora lo creemos que estamos haciendo. Para demostrar lo que habemos trabajado y que habemos conseguido, hay un trabajo que demuestra cómo en Europa se organizan los tratamientos y la distribución de lo que se hace por los stroke. Y así, el número de stroke units por millones de habitantes, esta es la carta de 2017 de lo que se pasa en Europa. Portugal es un poco lo mismo que en Italia o en Austria. Esto es después los números de trombolisis intravenosas que se hacen por año, por millones de habitantes. Estamos un poco igual en toda la Europa. Esto es lo que hacemos con tratamientos endovasculares por millón de habitantes. En Portugal es un poco acima de otros países. Y aquí es la proporción de pacientes que tienen una isquemia y que reciben un tratamiento endovascular. Tenemos más disponibilidad porque creamos más disponibilidad para tratarlo. Así llegamos a lo que queremos, reducir el tiempo y mejorar el trabajo y la calidad. Así hay que, en nuestro país, investir en la calidad pre- e intrahospitalar. Y para eso hay contribuido y hay elaborado, pertenece a una organización que elabora unas normas como que son unas guidelines para el tratamiento del stroke. Ha empezado el prehospital y después es esto que habemos conseguido hasta que el paciente llega al hospital. Pero ainda no ha conseguido introducir una escala prehospitalar para selección de los pacientes para que ocurran más rápidamente. Después, los otros son las intrahospitalares. Para cerebral hemorrágico, las normas para la hemorragia subaracnoidea y para el accidente vascular isquémico. Estas son normas donde en todos los centros tiene que cumplir. Si no cumple, es una mala práctica. Ahora que habemos llegado a un tiempo donde los números y la actividad se ha estabilizado con alguna cualidad, hay que COVID ha venido, y esto es la pantalla de lo que se pasa de ayer, es los números de ayer en el mundo. Es un poco asustador, especialmente de los Estados Unidos, empieza también mucho en la Rusia, pero en Europa hay ainda muchos casos. Esto es nuestra realidad. Somos sortudos, tenemos mucha suerte. No sé si es la Nuestra Señora de Fátima, pero hay algo que ha modificado un poco el COVID. Tenemos solamente 1.100, menos de 1.200 muertos y casos confirmados solamente 28.000. Y no tenemos casi casos niños de grandes complicaciones neurológicas. Es por eso que en mi hospital, que es un mayor centro de imagen y de neuroradiología, no vemos tanto patología tan complicada cerebral, o no los piden. Para mí ha sido muy gratificante la presentación de Juliana porque he aprendido mucho, no solamente nos enriquecemos lo que leemos y todos sabemos de estos casos, pero usted tiene una gran experiencia de todo lo que se pasa, porque es una desgracia en Nueva York. Es mucho complicado de resolver todo lo que se pasa. Lo que sentimos es que en Portugal, si no contamos los entes que han morido por COVID, menos los accidentes que ha habido desde 1 de marzo hasta 22 de abril, constatamos, mesmo así, que tenemos más muertos. Tenemos 4.000 más muertos. Este es algo
que nos complica, y esto ha sido presentado ya, publicado por un colega nuestro de medicina interna, es que ha evaluado todos los pacientes que han muerto en Portugal en este periodo y tenemos más casi 4.000 que esperado. ¿Esto por qué? Porque los pacientes que deberían ir al hospital tenemos casi 200.000 menos con la pulsera roja, 30.000 menos de la naranja y 160.000 de la amarilla. Quiere decir, los pacientes mueren en casa, mueren en otros lugares o cuando llegan al hospital están en estado casi terminal. Y como el COVID ha cambiado todo lo que se pasa en el país. La asistencia que es gratuita, mismo así hay una reducción enorme de pacientes que llegan al hospital. Y para los stroke tenemos un 30% de reducción de pacientes que llegan al hospital para ser tratados. El tiempo de síntomas del hospital ha incrementado. El tiempo de dolor a la agulla ha incrementado y de puerta a la ancha, a la punción femoral, a la punción arterial, ha incrementado. ¿Y esto por qué? Porque las limitaciones de transporte, las limitaciones de cuando el paciente llega para saber si tiene fiebre, si tiene esto, hay todo incrementado. Lo que hemos conseguido tratar solamente, hemos recibido 24 pacientes para tratamiento endovascular, y que habitualmente en el mismo periodo de un otro año, de los otros años, teníamos más de 30, es lo que hacíamos habitualmente, es más de 30 por mes. 12 hicieron RTPA, la LNA es un poco lo mismo, la edad es un poco la misma, el aspecto también, y tenemos 3 pacientes que murieron. Uno de infarto miocardio, uno de brain infarction maligno y uno de hemorragia intracraniana. Y aquí es un otro trabajo que es un estudio multicéntrico así publicado en el Stroke. Habemos participado con hospitales de la Suiza, Francia, Italia, Alemania, España, Canadá y Estados Unidos. Y le muestra también lo mismo lo que acontece antes del confinamiento y después del confinamiento con el COVID. El número de pacientes disminuye, el tiempo para tratar aumenta. Cuando todos intentamos reducir el tiempo para tratar en menos tiempo el stroke, de un día a otro, todo se complica en direcciones opuestas. Esto es un poco lo que se pasa en nuestro hospital. En Portugal, como ya he dicho, tenemos lo que llamamos un Green Line. Green Line es un acceso inmediato cuando el paciente tiene un diagnóstico de stroke, no entra directo a la angiosuite, a la CT, después si es para la angiosuite, y las distancias son muy cercanas, de 10 metros, y todo es rápido. Pre-COVID, síntomas puerta, eran de 120, ahora de 280. No sabemos por qué, porque no hay ambulancias, porque las ambulancias demoran más tiempo, las razones no son claras. Después, el tiempo de dolor de la puerta para el CT ha incrementado de 3 minutos, es aceptable, pero de la puerta a la punción venosa ha incrementado de 8 minutos, porque hay que tener más cuidados con los pacientes. Mas aquí hay un gran incremento. Los síntomas a la agulla, 318. Y después, cuando el paciente tiene el diagnóstico para hacer una trombectomía, habemos pasado de 34 minutos a 63, porque las reglas que nos ha impuesto nuestro hospital y que tenemos que respetarlas, claro, como no sabemos que es COVID, tenemos que colocar todas las vestes, todos los sistemas de protección, todo lo que se pasa va a causar más media hora de tiempo. Es media hora, es mucho cuando acumulas todo el tiempo. Lo futuro, tenemos que pensar en una otra reorganización geográfica y demográfica. Tenemos que tener una mejor telemedicina, porque en Portugal la telemedicina no hace por todos los hospitales.
tenemos que crear una modificación en diferenciación y clasificación mejor desde las unidades de stroke y la experiencia de las unidades que hacen endovascularamiento vascular tienen que ser evaluadas todos con una cierta frecuencia para hacer se respeten lo que es necesario. Tenemos un problema grave que lo he dicho, que es el sur. De mayo a septiembre en el Algarve la población es de 2 a 2,5 millones y no hay intervencionismo al Algarve. En la distancia del Algarve a un centro, a un comprehensive center, que es Lisboa, es de cerca de 300 kilómetros. Por veces es difícil en un helicóptero llegar, y yo creo que lo mejor es de poner los médicos de los centros que hacen una semana cada uno en Algarve por este periodo, que sería mucho mejor que deslocar los pacientes. Yo creo que es mucho mejor de deslocar los médicos, y no es difícil, y ponerlos en Algarve porque tienen condiciones de hacer las trombectomías. Esta es la telemedicina. Coimbra es al centro, hay pensado muy cercano a hacerlo, pero no es la realidad para todo el país. Se intenta el objetivo de telemedicina nacional, pero cuesta dinero y ahora no tenemos dinero, y tenemos que, para ganar tiempo y ganar células, tener una telemedicina y después una mejor distribución demográfica y un tiempo de transporte de los pacientes útil, que es algo que luchamos todos los días. El transporte de los pacientes es una desgracia, por veces. Era esto. Muchas gracias. Creo que nos vamos a tener verano, el hemisferio norte, y tenemos que ir a centros para mudar de color. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas, hay un par de socios que quieren hacer comentarios. C. María y Carlos Torres, vamos a visitar primero a C. María. Creo que querías comentar algo. ¿Tenés alguna pregunta, C. María Freitas? Sí, gostaria de parabenizar por las charlas muy buenas, muy informativas. Eu queria perguntar um pouco a Fernando sobre a forma de tratamento que existe hoje. Classificamos a enfermidade de COVID por 3 etapas. A primeira é a etapa viral, da gripe, não? A terceira parte já é a pulmonar e assim por diante a complicação dos órgãos. Bom, em se tratando de se pensar um tratamento, eu suponho que não podemos tratar o vírus diretamente, não podemos salvar o endotélio no primeiro momento. Mas talvez poderemos melhorar a situação de evitar as complicações que vêm por la destruição do endotélio. Então, a principal que nós temos é a coagulação intravascular disseminada aqui. E o problema é iniciar, aquele momento inicial. E aí é um trabalho do Hospital da Clínica da Universidade de São Paulo, que já publicado há uns dias, que mostra que no momento que o paciente tem um pouquinho de dispneia, já se introduz a anticoagulação. Inicialmente, a anticoagulação com heparina de baixo peso, e depois, se o paciente pensa de saturar, se hace heparina plena. Então, que pensas assim, baseado na apresentação que tu has hecho, que momento certo de fazer o tratamento? Es una pregunta muy importante. José María, hola, ¿qué tal, compañero? Bien. Muy bien. Escúchame. Lo que sucede es que el concepto de disfunción endotelial como factor de complicación todavía es un elemento relativamente nuevo.
sí, tenés que ir a buscar, todavía en la literatura actual, no se ha tomado como elemento funcional. Sin embargo, si tú lo ves en la literatura china, que cuando ellos, lo primero que hacen, ellos tratan de ver qué tipo de coagulopatía existe en ese paciente. Claro, tú lo decís muy bien, si el paciente está disneico, si el paciente tiene ya elementos respiratorios de hipoxia, seguramente ya tiene un componente importante a nivel pulmonar. Le haces una tomografía de pulmón. Si tiene un factor importante a nivel pulmonar, ya tiene un elemento de citoquinas, que llevan a nivel humoral. Como te demostré, es interesante ver como que en la placa de tórax, la patología de ese virus merilado, en lugar de tener un elemento de hipovascularidad, tiene un elemento de hipervascularidad. Pero hipervascularidad debido a una distonía de la arteria. No es que fluye mucha sangre, hay una estasis de la sangre, lo cual eso produce una trombosis in situ. O sea que, además los elementos chinos, los chinos y los italianos dicen, si tiene un dímero por encima de 1000, si tiene un dímero por debajo de 1000, si tiene un dímero entre 1000 y 2000. Y ellos dicen, por debajo de 1000, no te preocupes, por encima de 1000 y 2000, utiliza anticoagulación con heparina de bajo molecular o heparina, porque ya tenéis un elemento de trombosis in situ. O sea que en realidad los factores de la coagulación, y eso ya todavía no se ha tomado como elemento, porque el concepto de el COVID-19 es una patología endotelial difusa, todavía no se ha propagado. Entonces no hay un concepto de elementos de tratamiento del COVID en relación a las coagulopatías. Pero es notorio, como muestran los chinos, que concibe cuando el dímer está en tal lugar, cuando el paciente ya está disneico, hipóxico y severamente tiene un elemento de trombosis masiva en un dímero por encima de 2000. O sea que yo diría, y esto es forma personal, todavía lo que podríamos hacer en tratar de utilizar esta metodología para hacer una especie de utilización de los factores biológicos para ver cómo el intervencionista utiliza, porque tú decís, en San Pablo dijeron, tiene disnea, tiene hipoxia. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón está, dice, le haces una tomografía y muestra todos los elementos de vidrio esmerilado. Eso quiere decir que hay una patología endotelial importantísima y protrombótica. Por lo tanto, yo diría que sí, y esto todavía tenemos que analizarlo en factores de dados, pero yo creo que hay elementos que no estamos utilizando y que el intervencionista universalmente no ha utilizado, que la documentación, que la literatura china e italiana ya están diciendo a grito pelado, sí, el pulmón está activado, pero el pulmón es la entrada. Esto va a ser una trombosis, va a ser el hígado, va a ser el riñón, va a ser el corazón, va a ser microtrombosis, inclusive el síndrome de Kawasaki en los niños, por microtrombosis masiva a nivel de piel. O sea que lo que tú decís es un elemento de que, por eso cuando Eduardo mostró los elementos, es un factor de alarma enorme, que el intervencionismo todavía no se ha dado cuenta de que estamos trabajando en un medio y nosotros estamos navegando en un medio absolutamente protrombótico. Y si a nivel universal, no solamente protrombótico con coágulo pequeño, con microcoágulo, y que vamos a tener complicaciones de todo tipo, y como María Juliana mostraba, toda esa patología universal neurológica, lo único que llega ahí son microtrombos, son microcirculación. Y por eso lo que tú decís es, ¿qué es lo que hacemos? Yo diría que la gente de San Pablo automáticamente, en forma pragmática, ha llegado a la conclusión, cromodisnético, patología pulmonar, vamos a darle heparinización. Pero en realidad la razón específica es porque tiene una microtrombosis. Sí, verdad. Esse de 27 casos que trataron de esta manera, 25 salieron bien, sin necesidad de intubación. Pero hay que ver la cantidad. Muchas gracias,
José María, Claro. Fernando, Carlos Torres. Gracias, ¿Paso? Manel. ¿Me oyen bien? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Yo creo que ha sido otra sesión extraordinaria. Quiero darle las gracias muy especiales a Fernando, a Juliana, a Joao por compartir con nosotros estas presentaciones tan extraordinarias. Creemos que seguimos aprendiendo todos y qué bonito poderlo compartir todos juntos en este medio con nuestros miembros de SILAN. Quiero darle un agradecimiento muy especial a Juliana, que en muy poquito tiempo, luego de nuestra invitación, puso juntos toda esta experiencia de Nueva York, que pensamos que era importante porque allá es donde está el epicentro de la enfermedad en este momento, y nos ha mostrado cómo más allá, con esos ejemplos, más allá de lo que habíamos visto hasta el momento de hemorragia y de infarto, estamos viendo otras presentaciones del virus en cuanto a la imagen, y como decía Fernando, yo creo que él tiene razón y hay un componente microtrombótico muy importante que explica seguramente algunas de estas hallazgos imagenológicos que has visto en tus casos, María Juliana, sobre todo los microsangrados. Pero los casos de la leucoencefalopatía y de la médula de Guillain-Barré muy interesantes también. Muy interesante oír a Fernando discutir todo sobre el mecanismo, lo que está pasando con el endotelio. Lo hablamos también en el seminario anterior, la potencial endotelitis, como describía el grupo de Zurich, y ayudado por su experiencia. Voy a terminar diciendo que vamos a seguir con estos seminarios y en el próximo vamos a oír la experiencia de lo que está pasando con COVID en Boston. Parte de esto nos lo va a contar el doctor Rafael Rojas, que está en uno de los hospitales afiliados a Harvard, el Beth Israel, y ellos también han tenido una experiencia parecida y algo diferente a lo que ha pasado en Nueva York. Entonces va a ser interesante oír su punto de vista también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Juliana, muchas gracias Joao, muchas gracias Fernando. Nada, convocaros para el próximo webinar, que será el viernes que viene, donde, como ha dicho Carlos, nos expondrá Rafael Rojas la experiencia y los casos desde el punto de vista de la neuroimagen en Boston. Nosotros ya tenemos la autorización para poder haceros público el resultado que os comentaba el otro día del impacto del COVID-19 en los servicios de neurointervencionismo a lo largo de todo el mundo. Haré yo una presentación corta sobre el mismo y estamos pendientes de que nos confirmen una parte de una presentación de neurointervencionismo que el lunes pues ya os la fijaremos. Para finalizar, una cuestión que os hace a todos los panelistas Teresa Sola, que dice qué opinabilidad de utilizar antiagregantes en estos pacientes y si consideráis que pudiera ser útil. Yo hace un mes que ya estoy tomando aspirina 200 miligramos diario. No sé para qué sirve, pero voy a tomar. Yo creo la pregunta de Teresa es fundamental y tiene un elemento importante. Y por eso yo agregué un slide que muestra a nivel de la literatura china que ellos utilizan mucho la información de las coagulopatías para ver si existe una trombosis importante. Donde existe una trombosis importante provocada por una disfunción endotelial masiva, es fundamental utilizar la medicación antitrombótica. Y sobre todo en este caso, la medicación de anticoagulación no tanto a nivel plaquetario, sino a nivel humoral. Por eso era como utilizaban la heparina de bajo peso molecular o la heparina. Porque si no, el intervencionista va a tener problemas de trombosis in situ a nivel de entrada, va a tener problemas de cuando produce una oclusión, una trombosis masiva inesperada, cuando uno coloca un coil o un cuerpo extraño como un stent a nivel de una arteria, va a producir una endotelitis masiva y va a producir una trombosis in situ que no ha pasado nunca.
Por lo tanto, como no desconocemos esto, es un elemento que yo recomendaría, basado en lo que dice la literatura, porque el intervencionismo todavía no se ha hecho esa pregunta a nivel universal, que si existe una sintomatología pulmonar mediana o importante, lo primero que hay que los factores de anticoagulación. Y si los factores de anticoagulación muestran una embolia en la trombosis, es fundamental utilizar las vías, el uso de anticoagulantes. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar por finalizado. Tenéis dos preguntas, una para Fernando y otra para María Juliana, en la parte inferior de la pantalla, que podéis contestarlas por escrito, ¿no? Bueno, pues nada más, quedamos convocados para el viernes que viene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Ha sido un Hasta placer. viernes. Gracias. Viernes. Ahora Chao, chao. vamos Adiós, muchas gracias. a hacer Adiós a todos. musical. Gracias. Todo. Encantado de verlos, ¿eh? Encantado.